tradición teatral es la farsa francesa. Este es un género teatral no realista que se retroalimenta en las relaciones sociales, relaciones humanas, religiosas e incluso de la psicología de la época y el país. Sus antecedentes empiezan en la antigua Grecia, en los siglos 5 y 4 a.C., con dramaturgos como Aristófanes, y en la época latina, con dramaturgos como Plauto en los siglos 3 y 2 a.C. No fue hasta el siglo XIII donde se empezaron a realizar obras de teatro con las mismas características de una farsa francesa. Sin embargo, se dice que esta tradición teatral surgió a finales del siglo XIV, debutándose en carnavales de Semana Santa, que eran realizadas o organizadas por la Iglesia Católica. Estas fiestas, llamadas Festum Folorum, eran realizadas por los religiosos, y las Sautier eran las mismas fiestas, pero organizadas por la misma sociedad. Esta tradición teatral fue influenciada principalmente por la comedia del arte y nació a partir de los misterios medievales que antes hablaba de Dios y de la Biblia. En cuanto al lugar de representación, pues eran siempre espacios concurridos. Primeramente se empezaron a realizar las obras en canchas de tenis, hasta que en los años 1500, alrededor de esos años, se empezaron a crear los primeros teatros permanentes en Francia. Estos teatros consistían de un foso en la parte de abajo del escenario y arriba las galerías llamadas paradis. Estos escenarios tenían un estilo medieval. El objetivo principal de esta tradición teatral es provocar risa en el espectador. Esto lo hacían principalmente con recursos como el humor bufón, humor negro, humor para adultos, estereotipos, humillaciones, críticas a la sociedad, etc. Donde se veían cuestiones globales como el engaño, el materialismo, la religión, la infidelidad, etc. Vemos que el principal recurso que se utiliza aquí, que se ve muy presente en todas las obras, es la manipulación, donde se ven todas esas cuestiones globales. Y se utiliza mucho la venganza, la violencia, y además las acciones de esta tradición teatral no conllevan consecuencias. Esto es para que los personajes, los actores, puedan tener una interacción más libre y terminar con un final feliz, no triste. Los máximos exponentes, entre ellos está Jean Racine, que nació en 1639 y murió en 1699. Este era considerado uno de los 3 dramaturgos franceses más influyentes del siglo XVII, junto a Molière y Corneille. También se encuentra Jean-Baptiste Poquelin, quien es Molière. Este nació en 1622 y falleció en 1673. Él creó su compañía, Illustre Theatre, donde empezó a viajar por toda Francia realizando obras de teatro. Él se considera como el exponente más influyente de toda la farsa francesa. Tenemos la obra de farsa de Monstre Pierre Pathelin de 1476. Esta es considerada la obra maestra de la farsa francesa, quien se le atribuye a Guillaume Alexis, aunque esto no está 100% comprobado, ya que en la Edad Media estas obras eran anónimas. En cuanto a la estructura de la tradición teatral, esta se basa en el prólogo, los episodios y el epílogo. El prólogo es donde se presentan los personajes y las situaciones de la obra. En los episodios es donde ocurría el momento cómico de la obra, y el epílogo se divide en otras 3 partes. La catástasis, la cual se resumía toda la intriga de la obra y se preparaba el momento cómico final. El siguiente era la catástrofe, donde se resolvía la intriga y se realizaba este momento cómico final con una sorpresa. Y después viene la moraleja, la cual era muy superficial, ya que no se pretendía educar al público, simplemente provocar risa en ellos. En cuanto a la base dramática, tenemos 2 perspectivas, la perspectiva teatral y la textual. La perspectiva teatral se basa prácticamente en un núcleo, el cual es el personaje. De este personaje surgen los diálogos y toda la obra. Y en la perspectiva textual, esta base de este núcleo es la situación, por lo que el personaje llega a tener un papel secundario.
Los personajes. Los personajes solían ser pueblerinos, así como comerciantes o artesanos. Sin embargo, esto no abarcaba todas las obras, ya que también habían algunos personajes de clase alta en algunas de ellas. Estos personajes se dividen en varios tipos. Están los burladores, quienes son los principales personajes de la obra. Solían ser astutos, ingeniosos, obstinados, y ellos sí estaban conformes con la sociedad en la que vivían. Después están los burlados, quienes son contrario a burladores. Los burlados eran más dudosos, necios, precavidos, y ellos no estaban conformes con la sociedad en la que vivían. Estos se presentaban un poco molestos para que el público no generara empatía con ellos, ya que ellos iban a ser oprimidos durante la obra. También están los satirizados, quienes representan de manera descarada a la sociedad, y están los respetados, quienes son como un punto de equilibrio de todos estos personajes. Con estos 4 tipos de personajes se hacen combinaciones donde surgen otros personajes, los cuales son el burlado burlador, el burlador burlado, el burlador respetado y el burlador satirizado. También vemos que, bueno, el vestuario de esta tradición eran los actores se vestían prácticamente como se vestían el espectador. Eso era el principio de la farsa francesa. Después, cuando fue creciendo y creciendo, prácticamente los personajes eran totalmente caracterizados, completamente caracterizados con su personaje, y había un maquillaje excesivo en ellos. También, viendo las temáticas, tenemos el mundo al revés, donde las acciones no seguían ninguna lógica. Tenemos los oficios, donde el humor se basaba prácticamente de las profesiones de los personajes. Tenemos la ley de talión, donde se castigaba de igual gravedad al crimen cometido, siguiendo la ideología de ojo por ojo, diente por diente. Y tenemos la autoridad conyugal, que consistía prácticamente de conflictos de pareja. En cuanto a mi convención elegida, es el cuerpo. Este cuerpo se basa prácticamente de movimientos exagerados, uso de ademanes y de elementos grotescos, ya que estos elementos grotescos, acciones simples y violencia genera risa en el espectador, por lo cual los movimientos exagerados, exaltados y acelerados sirven para expresar las emociones y la intención del autor. En las etapas de aprendizaje tenemos 4. La primera es la exploración de mi tradición teatral, donde investigué sobre la farsa francesa para conocer sobre ella. Después tenemos la exploración de la obra de la farsa y justicia del corregidor, fue la obra elegida por mí, donde yo la analicé y seleccioné el momento elegido. Después va la práctica de mi convención, donde hacía la representación de mi momento elegido utilizando mi convención del cuerpo. Y después, por último, tenemos las correcciones y mejoramiento de la representación, donde veía mis áreas de oportunidad, las practicaba y así podía mejorar en mi representación. Tenemos la evidencia física, que fue donde hice varias prácticas de la representación, y como se puede ver, algunos son como posiciones o posturas un poco más abiertas, exaltadas, con tal de representar el movimiento exagerado del cuerpo. La obra, como ya mencioné antes, es La farsa y justicia del corregidor. Esta fue original de Alejandro Casonas, pero fue adaptada por Arlene Fuentes, y tiene un género de tragicomedia. El momento elegido es al principio de la obra, donde el posadero viene pidiendo ayuda y protección al corregidor. Elegí este momento porque el posadero muestra como susto, aceleración, exaltación, desesperación, por lo cual yo elegí ese momento, ya que se puede relacionar muy fácilmente con mi convención de movimientos exagerados para representar esa desesperación. Lo que pasa en ese momento es que 4 hombres persiguen al posadero con intención de hacerle daño. Esto porque el posadero fue causando tragedia tras tragedia, provocando a los demás.
Por eso el posadero llega pidiendo ayuda desesperadamente al corregidor. ¿Cómo se abordará la convención en el momento teatral? Bueno, como ya mencioné antes, el personaje muestra mucha desesperación y exaltación, por lo que utilizaré movimientos exagerados y grotescos para representar esta desesperación en el personaje. Ahí va mi mi representación. ¡Socorro, por favor, ayuda, que me matan! ¡Piedad para mi inocente! Por su alma, señor corregidor, sálveme. 4 hombres me vienen persiguiendo, dispuestos a arrancarme el pellejo. Y con la furia que traen son capaces de todo. Ahí están, muertos soy si la vara de la justicia no me ampara. Me persiguen por 4 cosas en que no tengo culpa. Un robo, un mal parto, 4 costillas rotas y un rabo de burro. Lo del robo mejor lo sabe su señoría que yo. Es aquel lechón de jabalí que me hizo traerle esta misma mañana. Imagínese cómo se puso el cazador cuando volvió a buscarlo y se encontró con las manos vacías. Echó a mano su escopeta jurando como un demonio. Y si no pongo pies en polvoras a estas horas, estaré su señoría hablando con un cadáver. Todo lo enredó a mi mala estrella. Huyendo del cazador, le rompí 4 costillas a un peregrino. Huyendo del peregrino, atropellé a la mujer del sastre que estaba embarazada. Y huyendo del sastre ocurrió la sangrienta, la peor desgracia, la más sangrienta, la del burro. Era el burro del leñador. Era mi única salvación para escapar. Pero el maldito animal se echó al suelo. Yo quise levantarlo tirándole el rabo, y el que no, y yo que sí. Tanto tiramos los dos que me quedé de cuajo con el rabo entre las manos. Y ahí están los 4, como 4 furias pidiendo gritos en mi cabeza. ¡Defiéndame, señor! Bueno, esa fue la presentación. Proseguimos. Bueno, algunos aprendizajes que tendrán un impacto en el futuro. Entre estos tenemos un mejoramiento en el lenguaje corporal, que me ayudará a expresarme mejor en momentos futuros. También tenemos una exploración de mi personalidad y estilo al actuar. Tenemos un mejoramiento en mi respiración para no cansarme utilizando el diafragma. Y conocí la importancia del movimiento corporal en la comunicación. Hay algunas experiencias y prácticas que estuvimos realizando durante este curso de teatro que se pueden vincular y relacionar con este proyecto. Así tenemos a posturas complicadas, ya que en movimientos exagerados no suelen ser tan simples, se utilizan en posturas complicadas. Tenemos movimientos por niveles, ya que como se verán a veces estoy agachado, un poco más alto, etc. El monólogo, ya que cualquier tipo de representación enriquece algún momento teatral. Tenemos movimiento por colores, movimiento por velocidades y la respiración por diafragma. Bueno, mi convención del cuerpo también se puede utilizar en la comedia del arte, ya que estas 2 tradiciones, la farsa y la comedia del arte, tienen el mismo objetivo de crear risa en el público, por lo que utilizan los movimientos exagerados y grotescos de igual manera, muy similar, por lo cual se puede utilizar también en la comedia del arte. Muchas gracias por su atención.